Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 16 al 24. Habla nuestro Señor Jesucristo a su Santa Iglesia y le dice lo siguiente: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que de ella haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Cierra los ojos, dispone el Espíritu para que Dios hoy nos hable. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, coloco en tus manos hoy este servicio. Oro para que tu Espíritu Santo hoy me use como un canal de bendición a mis hermanos. Que esta palabra que tú pusiste en mi corazón los ayude y los edifique grandemente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, que así sea. Buenos santos hermanos, el tema que hoy quiero compartirles a ustedes continúa el relato que estoy hablando acerca del Señor Jesús. Señor Jesús ha bajado del aposento alto donde terminó la Santa Cena y está en camino al huerto de Getsemaní. Durante ese trayecto el Señor ha enseñado a sus discípulos varias cosas. La última de las cosas que trató y enseñé aquí hace 8 días tenía que ver con el Espíritu Santo. Recuerden que el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. También el Señor habló de esto: tengo muchas cosas más que deciros, dijo el Señor, pero aún no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda la verdad, porque Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Él les enseñará todas las cosas. Él les hablará todo lo que yo quiero y mi Padre quieren que ustedes sepan. Así que el Señor sigue hablando con sus discípulos. Inmediatamente el Señor termina de hablar del Espíritu Santo, toca este tema que hoy quiero compartir con ustedes.
el Señor les habla de algo que confunde a los discípulos. Él les dice: todavía un poco y estaré y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esta frase confundió a los discípulos. No entendían esta alegoría que el Señor le estaba hablando. El Señor estaba hablando de una manera metafórica y alegórica que no comprendían los discípulos, y por esa razón estaban tristes y confundidos. Y el Señor les estaba diciendo que se iba a ir y que ellos no lo iban a ver, pero de pronto en algún momento en el futuro lo volverían a ver y sus corazones se iban a alegrar grandemente. El Señor compara su ausencia y la angustia que sentían los discípulos y la alegría que sentirían cuando lo volvieran a ver, lo compara con una mujer que está dando a luz. Cuando una mujer está dando a luz, hay angustia, hay dolor, hay llanto, está confundida. Pero cuando el bebé nace, todo ese dolor pasa al olvido y la mujer entra en una profunda alegría porque tiene en sus brazos a su hijo. Todo ese dolor que sintió queda olvidado en el momento en que abraza a ese hijo que nació de sus entrañas. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: por ahora van a sentirse tristes porque yo me voy y donde voy ustedes no pueden seguirme. Pero cuando me vuelvan a encontrar y me vuelvan a ver, habrá tanta alegría que todo el dolor y la tristeza que sintieron quedará en el pasado y serán felices eternamente. Hoy el Señor me envía a decirte a ti y a ti y a mí que no importa el dolor que estemos viviendo, que no importa la angustia que nos agobie en este mundo, porque el día en que volvamos a ver al Señor Jesús con nuestros propios ojos, ese día toda amargura y todo dolor quedará en el pasado y una alegría inefable llenará nuestros corazones para vivir felices eternamente y para siempre. Este es el mensaje del Señor Jesús. Amén. Así que yo veo en este pasaje de la Escritura un tema: cómo los discípulos pasan de la tristeza a la alegría, cómo la mujer pasa del dolor al gozo. Es por esa razón que he titulado mi sermón: del dolor a la alegría. Dile a tu hermano: hoy pasarás del dolor y saldrás de este lugar feliz y alegre porque Cristo está con nosotros. Amén. ¿Quién está dispuesto para dejar aquí el dolor, la angustia y los problemas y salir de aquí feliz e irse a casa lleno de bendiciones? Alabado sea su nombre. Bueno, como ya entendieron el tema, permítame estudiarlo. Primer punto en Números Romanos: la tristeza transformada en alegría. Juan capítulo 16. Mucha atención al tema. La tristeza cambiada en ¿qué? En alegría. Juan 16:16. Lea conmigo. Jesús dijo: todavía un poco y no me veréis. Repita conmigo: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? En gozo.
La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. Así que el Señor está tocando un tema que confundió a los discípulos. Jesús dice: todavía un poco, repita conmigo, todavía un poco y no me veréis. Pero de nuevo pasará otro poco de tiempo y me veréis. Cuando yo me vaya y ustedes no me vean, van a llorar, van a angustiarse. El mundo se alegrará con mi muerte. Cuando me crucifique, el mundo va a celebrar. Ustedes van a estar tristes, van a estar amargados. Todavía un poco y no me van a ver. Pero cuando pase un poco de tiempo, me volverán a ver y se alegrará su alma, su corazón, y nadie les quitará ese gozo. Será un gozo eterno y para siempre. Amén. Entonces, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué los discípulos estaban confundidos? ¿Por qué los discípulos dicen: no entendemos lo que habla? La razón era la siguiente, lea conmigo. Los discípulos estaban confundidos ante la afirmación del Señor Jesús, porque dicha afirmación parecía contradecir otras anteriores. ¿A qué me refiero? Lea Juan 7:33 y 34. Entonces Jesús dijo: todavía, a ver, iglesia, despierte, ¿todavía qué? Un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Ojo a la última frase: a donde yo me voy, ustedes no pueden venir. Pero ahora el Señor les dice: en un poco de tiempo me van a volver a ver. Entonces ellos dicen: ¿cómo así? Si nos habías dicho que no te podíamos ver y ahora dices que sí. Estaban confundidos. Ahora lea Juan 13:33. En otra ocasión Jesús les dijo lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los discípulos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces ellos están confundidos, y es por eso que dicen: no entendemos. Tú dices que todavía un poco y no te veremos, pero que de nuevo un poco y te veremos. Pero hace unos días nos dijiste que a donde tú ibas no podíamos ir, que no te podríamos ver. Entonces explícanos, Señor Jesús. Estaban confundidos. ¿Qué era lo que el Señor quería decir? Preste atención. Cuando Él les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús estaba hablando de la cruz. Estaba hablando de su muerte expiatoria. Ellos no podían ir porque el único que podía morir por el pecado del mundo era Él. Nadie más podía ir a la muerte por nosotros los pecadores sino Cristo. Así que Jesús dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a redimir este mundo. Voy a derramar mi sangre para salvarlo. Voy a dar mi vida en rescate de mis ovejas. Así que donde yo voy, ustedes no pueden ir. Cristo estaba hablando de su muerte, pero aquí en Juan 16, Jesús no está hablando de su muerte, sino hablando del lugar donde iba a ir y iba a regresar. Él está hablando del cielo, de su encuentro con su Padre y del momento en que Él regresaría a recoger a sus ovejas. ¿Dónde están las ovejas del Señor? Así que dile a tu hermano: muy pronto nos encontraremos con el Señor. Amén, santos. Ahora, hay algo que noté cuando leía esta escritura, y es que el Señor no explicó esta alegoría.
El Señor simplemente la comparó con una mujer que da a luz. Pero Él no dijo, lo que quiero decir es esto y esto. Él no les explicó, lo dejó abierto para que nosotros pensemos en este tema. Es por eso que mientras yo me encontraba en mi estudio orando sobre este tema, el Señor me mostró 4 cosas que pueden aplicarse a la frase de Jesús. Una frase que quiero que ustedes se la aprendan de memoria. Vamos todos. Todavía un poco y no me veréis, pero de nuevo otro poco y me veréis. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Jesús no lo explicó, no hubo una explicación clara. Así que yo me puse a buscar en la Biblia y encontré 4 posibles interpretaciones de lo que Cristo quiso decir. Lo que quiero es exponerles a ustedes, amados hermanos, las 4 interpretaciones y que ustedes miren si les gusta la forma en que las apliqué. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver? Usted me lo dice. Todavía un poco y no me veréis, pero de nuevo un poco y me veréis. ¿Cuántas explicaciones le hallé yo a esto? 4. Vamos a estudiarlas y usted me dice si le gusta. Entonces lea. Debido a que el Señor Jesús no explicó su afirmación, es posible interpretarla de diferentes formas. Voy a interpretar esta frase de 4 maneras. Primera, los discípulos sentirían una gran alegría al ver con sus propios ojos al Señor resucitado. Entonces el Señor les dijo, todavía un poco y no me veréis. No me veréis porque voy a ir a la muerte. Me van a matar, me van a crucificar y me van a enterrar. Me van a meter allá en la tumba. Por eso no me van a ver. Pero de nuevo un poco y me veréis porque yo voy a resucitar y ustedes me van a ver con sus ojos. Entonces leamos eso y vea la aplicación. Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué pasó? Usted repita conmigo. Y los discípulos, pero dígalo con ganas, se regocijaron viendo al Señor Jesús. Así que yo quiero que usted se imagine la escena. Ellos están reunidos el primer día de la semana. Me imagino que estaban en el aposento alto donde habían tenido la cena a puerta cerrada. ¿Por qué tenían la puerta cerrada? Las ventanas, todo. Porque tenían miedo. Miedo que los judíos los apresaran y los mataran igual que a Jesús. Así que ellos están temerosos. Han pasado 3 días. Viernes en la tarde que mataron a Jesús, sábado todo el día, domingo en la mañana. Están ahí orando, reunidos, llorando la muerte de su Mesías. Cuando de pronto Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Cuando ellos lo ven, dice la palabra que se regocijaron. Hágale a ver, ¿se qué? Regocijaron con una enorme alegría. Imagínese, el maestro había vencido la muerte y había resucitado de entre los muertos. Alabado sea su santo nombre. Entonces, se cumple la palabra, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Cree usted que tiene aplicación? Claro. No lo vieron porque estaba muerto, pero ahora lo vieron porque había resucitado. Alabado sea nuestro Dios que venció a Satanás y a sus ángeles. Gloria al que vive. Esa fue la primera interpretación que yo pude ver a esa frase. Pero yo les dije que encontré ¿cuántas? 4. Voy con la segunda. Segunda, los discípulos sentirían una gran alegría al disfrutar de la presencia permanente del Espíritu Santo.
Entonces es posible que el Señor se refería al momento en que el Espíritu Santo iba a venir. ¿Dónde lo dijo Jesús? Léalo conmigo. Juan 16:7. Oiga lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Así que el Señor le dice, yo me voy. No se sientan tristes. Es más, no se preocupen. Les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo, el abogado defensor, el consolador. Él los va a acompañar siempre. Él va a estar con ustedes. Es posible que el Señor se refería a esto. Ahora veamos si esto se cumplió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga de repente, ¿qué pasó? Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y ahí viene la alegría, ahí viene la alegría. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo le hago una pregunta a los santos. ¿Alguna vez mis hermanos han experimentado en la alabanza, en la adoración, en un momento en sus vidas, la presencia del Espíritu Santo y los ha tomado? Alguno de ustedes, levánteme la mano el que alguna vez dijo, yo experimenté una vez algo hermosísimo. La pregunta es, casi todos han tenido esta experiencia. ¿Qué sintieron en ese momento? Una profunda alegría. ¿No es verdad que hubiéramos querido quedarnos eternamente ahí? Entonces, ustedes se pueden imaginar lo que sintieron esos 120 hermanos que estaban reunidos en el aposento alto aquel día cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó a todos en lenguas de fuego. ¿Qué pudo sentir ellos? Una enorme alegría. Así que es posible que Jesús, cuando dijo todavía un poco y no beberé, pero de nuevo un poco me beberé. Es posible que Jesús se refería a la venida del Espíritu Santo. Estarían tristes porque Cristo se fue. Pasaron 40 días, el Señor no llegaba el Señor. Pasaron 50 días, pero el día de Pentecostés, la palabra Pente, ¿qué significa? 50. De pronto están todos reunidos y desciende del cielo un estruendo recio como lenguas de fuego que cayeron sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué se fue de sus corazones? Alguien dígamelo. ¿Qué salió de sus corazones? La tristeza. ¿Y qué llegó a sus vidas? La alegría. A partir de ahí los discípulos fueron revolucionados en personas nuevas, con denuedo, con valor. Pedro se levanta y da una predicación tremenda y salva a 3,000 personas y empiezan a hacer milagros. En el capítulo 3 sana a un paralítico y salva a otros 5,000. Los discípulos se revolucionan completamente porque el Espíritu los había llenado de denuedo y de alegría. Así que le pregunto, ¿es posible o esta aplicación le parece sabia que Jesús se refiera al Espíritu Santo? Es muy posible, claro que sí. Pero yo vi otra. Realmente vi 4. ¿Cuántas les he enseñado? 2. Veamos la tercera. Los discípulos sentirían una gran alegría al encontrarse nuevamente con el Señor Jesús en la casa de su Padre, en el cielo. Entonces ya no es aquí en la tierra. Le estoy hablando de arriba, del cielo. ¿De dónde tomé esto? De Juan capítulo 14 y versículo 1 al 3. Esto es una palabra muy hermosa, preste atención. Ojo a lo que Jesús dice.
no se turbe vuestro corazón. Es decir, estaban tristes, angustiados. Y Jesús les dice, no se preocupen. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ojo, en la casa de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay, muchas habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué pasará? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que es posible que cuando Jesús dijo, todavía un poco y no me veréis, pero de nuevo un poco y me veréis, Jesús estaba hablando del momento de la muerte de cada uno de sus discípulos. Cuando Jacobo fue muerto por Herodes con espada, ese día Jacobo sufrió el dolor. Duele que le metan una espada. El día en que Pedro murió crucificado boca arriba, tuvo que sufrir mucho, tuvo que dolerle mucho. El día en que todos estos mártires de la fe como Esteban fueron apedreados, pues tuvo que dolerles, porque morir a pedradas no es nada agradable. Así que este fue el momento del dolor, como la mujer que está dando a luz. Fue el momento del sufrimiento, el momento donde no veían a Jesús, pero murieron. Y algo se desprendió de su cuerpo, su alma, su espíritu, y voló al infinito. Salió del cosmos de este planeta, cruzó el cosmos que conocemos y llegó al tercer cielo. Cuando cada uno de estos apóstoles y ministros y mártires de la fe llegó al cielo, las puertas de los cielos se abrieron. Y al primero que vieron no fue a Pedro con las llaves, no. Al primero que vieron fue al Señor Jesús, que les dijo, venid. Porque la Iglesia Católica nos ha vendido la idea de un viejito con las llaves. Pero lo primero que vieron estos discípulos y lo primero que tú y yo vamos a ver es que las puertas se abren y el Señor va a salir y nos va a decir lo siguiente: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea su santo nombre. Alábalo porque Él vive. Así que es muy posible que cuando el Señor les dijo, ojo, ¿qué les dijo? Todavía un poco y no me veréis. Pero de nuevo otro poco y me veréis. Me veréis cuando yo les abra la puerta del cielo y les diga, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel y viniste a visitarme. Entonces el Señor le dirá, venid, bendito de mi Padre, entren, esta es la casa de mi Padre, es lo que les había prometido. Ahora alégresen y gócesen, porque han llegado las bodas del Cordero. Alabado sea su santo nombre. Alguien que diga amén. Así que le he mostrado, según mi entendimiento, 3 posibles interpretaciones de la frase todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. La primera es que se alegrarían mucho al ver al Cristo ¿qué? Resucitado. La segunda es que se alegrarían mucho al recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y la tercera es que posiblemente se alegrarían al entrar al cielo después de la muerte de cada uno de estos siervos, y
esa misma alegría la experimentaremos nosotros. Tal vez hoy, hermana, hermano querido, tú estás atravesando dificultades. Tal vez tu vida no ha sido fácil. Tal vez tú has tenido que sufrir, como en el caso mío, desde niño, con esta cruz que es mi enfermedad. Porque yo cuando nazco en el año 1961, eso hace un jurgo, como 58 años, yo nací bien. Y al año de nacido ya me paraba en la cuna a pedir de comer. Pero de pronto una terrible enfermedad entró a mi cuerpo, un virus de poliomielitis, y empezó con una fiebre terrible, y me llevaron al médico, y el médico dijo: ustedes cometieron un gravísimo error, no vacunaron a este niño. No diga por qué, no lo sé, no sé por qué no me vacunaron. Y a partir de ahí he cargado una cruz terrible. Caminé a los 4 años porque no podía caminar. Me he sometido a múltiples cirugías. Tengo una ferretería en esta pierna. Aluminio, baterías, calentadores, botellas champañeras, de todo tengo por dentro. Me han metido platinos, de todo, para poder caminar. Pero hoy le doy gloria a Dios, porque yo sé que cuando el cielo se abra y el Señor me diga: venid, bendito de mi Padre, todo este sufrimiento quedará en el olvido y estaré feliz con el Señor. Amén. Entonces, tal vez tu dolor no es de salud, tal vez el dolor tuyo es del alma, del corazón, de alguien que te hirió, alguien que tú amabas y te traicionó, jugó con tus sentimientos, y eso te ha hecho un daño terrible, y has llorado y has sufrido y has pasado dolores terribles. Tal vez tu sufrimiento es un hijo enfermo, una hija, un padre, qué sé yo. Pero yo hoy vengo en el nombre de Cristo a decirte que va a llegar el día, y no está lejano, en que el Señor te va a decir: has terminado la carrera, has guardado la fe, ahora ven a mi reino para heredar la corona de vida que yo tengo para ti, porque tú has amado mi venida. Ese día todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que has padecido quedará en el olvido. Como esa mujer cuando da a luz, el dolor pasa y empieza la alegría y la felicidad eterna. Alabemos el nombre de Jesús. Ahora, cuarto punto. Yo le dije que había encontrado 4 posibles interpretaciones de este tema. Los discípulos sentirían una gran alegría cuando el Señor Jesús regresará a la tierra por segunda vez. Es posible que el Señor se refería a su segunda venida. Me voy a mi Padre, pero yo voy a volver y ustedes me van a ver. Ustedes me van a ver venir como el relámpago que se muenta del oriente. Voy a venir, voy a recoger a mis hijos, me los voy a llevar. Es posible que el Señor hablaba de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, iglesia, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea su santo nombre.
Alabado sea su santo nombre. Es posible que el Señor está hablando de esto, de este momento en que vamos a ser llevados a la presencia del Señor en cuerpos glorificados, en cuerpos completamente sanos, tal como lo dice la palabra en 1 Corintios 15, 51 y 52. Que este cuerpo mortal se debe vestir de inmortalidad y este cuerpo que se corrompe se debe vestir de un cuerpo incorruptible. Cuando eso suceda, la tristeza se irá y subiremos al cielo en una profunda alegría. Es lo que yo creo. Así que 4 interpretaciones posibles encontré en esta frase. Todavía un poco y no me veréis, pero de nuevo un poco y me veréis. Ahora, hay una cosa que Jesús agregó a este estudio. Segundo en Números Romanos, la tristeza transformada en bendición. El primer punto era la tristeza transformada en alegría. Ahora la tristeza transformada en bendición. ¿A qué me refiero con esto? Lea conmigo. La tristeza que sentían los discípulos sería cambiado en alegría cuando las grandes bendiciones vinieran a sus vidas. ¿Cuáles bendiciones? 3 bendiciones vi yo aquí. Primera, la tristeza que los discípulos sentían en ese momento era temporal. Así como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No me diga que en cuál versículo está, porque eso no está en la Biblia. Es un dicho popular, pero es lo que estoy tratando de decir. La tristeza de los discípulos era temporal, no es eterna. Esta enfermedad no es eterna, es temporal. Así que tenemos que aguantarla y seguir adelante. Alguien diga amén. Amén. Lea conmigo Juan 16, 22. Pero voy a leer la mitad del versículo, la parte A. Escuche. También vosotros ahora tenéis tristeza. Sí, están tristes. Pero ¿qué dice el Señor? Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Es decir, que cuando volvamos a ver al Señor, el dolor pasará, la tristeza acabará, porque la tristeza, diga, es temporal. Es temporal, dígalo, es temporal. Diga, mi problema es temporal, mi angustia es temporal, mi enfermedad es temporal. ¿Alguien me entendió? Segunda bendición. Los discípulos gozarían de alegría eterna. Esa sí es eterna, la alegría, cuando se reunieran nuevamente con el Señor Jesús. Así que diga, mi dolor es temporal, mi enfermedad es temporal, mi angustia es temporal, mi alegría es eterna. Mire cómo termina el versículo 22. Y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir, que el gozo es eterno. Dile a tu hermano, aguanta, mijo, aguante, que el sufrimiento es temporal, el gozo es eterno. Pero aquí hay una tercera bendición. Tercera, los discípulos, ¿dónde están los discípulos? Recibirían respuesta a sus oraciones durante la ausencia del Señor Jesús. Respuesta a sus oraciones mientras el Señor no está. Todavía un poco y no me veréis. Pero el Señor dice, tranquilo, no me veréis, pero yo responderé las respuestas. Yo les daré bendición, yo les voy a contestar las oraciones. ¿Alguien me entendió? Léalo y verá. Juan 16, 23. Juan 16, 23 y 24. Aquel día, es decir, hoy. ¿No me creen? Hoy no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor dice que hoy, como no lo vemos, va a contestar nuestras plegarias. Va a responder a tu oración. Para que te pongas contento y salgas de aquí feliz. Lee conmigo, si no me crees, porque no los veo muy convencidos. Juan 15, 16. Creo que le falta otro poquito de inyección para que me crea. Juan 16, 15. 15, 16. Ojo a lo que Jesús dice. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hoy el Señor va a contestar a tus oraciones. Dígame amén. Créalo. Y como a algunos todavía les falta tantica medicina, pues lea esta, Mateo 7, 7 y 8. Mateo 7, 7. ¿Qué dijo Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Hoy el Señor te abrirá la puerta. ¡Aleluya! Alguien que le dé la gloria a Dios en este lugar. Hoy es el día de la bendición. Mire, para la muestra un botón. Hoy es el día de la bendición. Ponte de pie y vas a ver la gloria de Dios, así como yo como pastor la estoy viendo. Porque yo le digo una cosa honestamente: abrir un servicio nuevo, tercero, y que el auditorio esté casi lleno, esto no es una casualidad, no es otra cosa más que la gloria de Dios en una casa. Alábelo porque Él vive. ¿Lo puede creer o no? Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.